Comenzamos a desarrollar la noticia con Alfredo Concurat, economista. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto, un gusto. Bueno, era más o menos el número cual se venía hablando. Algunos daban un punto, 2 puntos más bajo. Sí, y algunos también. El 2, sí, estaba ahí. Bien, tenemos un pequeño problema en tu micrófono, ya lo solucionan. Para escucharlo, Alfredo, con respecto al análisis. Análisis lógico que uno espera en base a esto, porque lo que seguramente te debe pasar a vos es que vas al supermercado, te encontrás con las tarifas de los diferentes servicios que te brindan y están en aumento. Y cuando vas y comenzás a llenar el changuito, te encontrás con que los aumentos están dados. Hay una repitencia de aumentos, muchos de ellos que están por arriba de ese 1,9%. Y la gente, por ahí el ciudadano común, no terminamos de interpretar exactamente cómo es que se hace la ecuación con el balance para llegar a estos números. Desde el INDEC prometían hacer un cambio en esto y que en algún momento iban a comenzar a medir, por ejemplo, cosas que no se miden como plataformas como Netflix, que es muy común hoy que la gente lo tenga y no se mide. Pero sin embargo sí se mide la telefonía fija, esas cosas que uno no termina de entender. Pero bueno, tratando de interpretar, porque cuando vamos al súper y después vemos esto, decís, che, pero ¿cómo? Menos del 2%, si yo pagué mucho más en realidad por la mayoría de las compras que realicé y son de primera necesidad. Alfredo, ahí te recuperamos con el micrófono, sí. Ahí estamos. Perfecto. No empecemos saludando de nuevo y demás, que se entendió. No, pero vamos al lo tema. que decíamos, que sí, para muchas consultoras incluso la inflación estaba por arriba del 2%, después de que el gobierno desarmó las famosas LEFI, ¿no? Las famosas letras del Tesoro, que por ahí ocasionaron ese poco de ruido en la macroeconomía, en la parte financiera, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nada, 1,9 y veremos qué pasa ahora en septiembre, ¿no? Sí. Después, cuando en octubre tengamos los datos de este mes, que con este aumento del dólar seguramente va a repercutir. Sí, por ahí lo que más ha aumentado, hablaban con respecto al transporte y demás, bueno, el combustible, que se ha estado moviendo. Lo que pasa es que hay poca información. Ahora la decisión es no informarlo y te encontrás directamente en el surtidor con el aumento, pero que se mueve, se mueve. Sí, sí, claro. Y aparte tengamos en cuenta que están las tarifas dolarizadas y si no hay aumento de gas y de electricidad, de las tarifas de servicios, es porque están subsidiadas. Indirectamente están subsidiadas y por eso no han sufrido el aumento que sí vemos en el dólar, ¿no? Lo que decían es que lo que más marcó el aumento, o en realidad lo que es la inflación, habría estado atado a los alquileres. ¿También se miden alquileres? Sí, Sí. Se miden alquileres, se mide a lo largo y ancho del país, por eso en algunas regiones, si ustedes entran al INDEC y se fijan en el informe que aparece en primera página, lo bajan, te saca la inflación por región, incluso por distintos tipos de consumo, así que en algunas regiones repercutió más que en otras. Bien, una semana muy movida, recién mostrábamos lo del dólar, ahí se ha parado en un número que te hago la pregunta ahora que recién enmarcaba. ¿De todas maneras está el nivel de flotación? ¿Se llevó más arriba el nivel? No, recordemos que era la banda 1.400 más el 1% de incremento mensual. Y bueno, hoy estamos en 1.460 y pico, 1.470 creo. Así que todavía no llegamos a la banda superior. Ah, bien. Pero bueno. O sea, tenemos que decir que está en el nivel de flotación porque estaba atado los 1.400 a un movimiento mensual. Desde que se inició la banda. ¿Que está atado a la inflación? No, a un porcentaje fijo. No, a un porcentaje fijo. A un porcentaje fijo. O sea que el nivel de flotación ahora se elevó a 1.465. Lo que yo interpreto es que el gobierno no tiene que intervenir entonces. Bueno, pero ha intervenido ya antes indirectamente y ahora directamente y ya con la venia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ajá. Sí. Sí, esto es lo del fondo. El fondo, bueno, ahí vemos, tiene que ver con agosto directamente y lo que marcábamos, lo que más ha subido, bueno, hacíamos la referencia a transporte, está dentro de los más altos, también es lo que es bebidas alcohólicas y tabaco, restaurantes y hoteles, vivienda, agua, electricidad, sí, porque ha subido, gas y otros combustibles también, educación también, o sea, todo lo que estamos hablando está por arriba, hasta bienes y servicios. Después para abajo, comunicación, salud, alimentos 1,4 en general en alimentos y bebidas no alcohólicas, hay que ver qué alimentos se miden en esto,
digo, porque si se mide la carne y demás, el movimiento lo ha tenido. Pero bueno, sabemos, es complejo, ¿no? Es complejo y muy ancho y muy largo el país como para hacer una medición uniforme. Exacto. Pero bueno, esta es la realidad. Estamos parados prácticamente en un 2% con una proyección que no es muy alentadora para septiembre. Así que, por lo tanto, el nivel de flotación ha subido, se acerca más a los 1.500 que a los 1.400. La intervención del gobierno, uno interpreta, si la tiene, está avalada por el fondo. Ahora sí está avalada por el fondo. Después de las elecciones hubo un silencio bastante prolongado por parte del FMI, pero ahora ya salió a respaldarlo. Yo creo que eso fue lo que repercutió de un rebote importante, en parte técnico, pero en parte también de ciertas expectativas positivas nuevamente del empujón del FMI al gobierno. Por eso han subido de vuelta las acciones martes y miércoles. Ajá, sí. Ahora, esta referencia con el fondo de alguna manera avala decisiones del gobierno, pero también pide decisiones al gobierno. Sí, claramente que sabe que hay donde rascar y está prestando. Recordemos que el fondo es un prestamista de última instancia, el gobierno ya no tendría a quién más acudir y bueno, levantó la mano, el fondo la pensó y dio el ok y bueno, nada. Se supone que por lo menos hasta octubre y noviembre el fondo está acompañando. Sí. Es un prestamista, no es de onda, que quede claro. El fondo no es una ONG que nos está dando una mano, pero ni cerca. Lo que el fondo quiere es llevarse plata y sacarle una diferencia a la que nos presta, es esto. Le terminó haciendo vender islas a Grecia, o sea que esperemos que no nos toque a nosotros vender parte de la cordillera, ¿no? Mirá al punto que llegó. Algunos dicen que en realidad leía un informe de Economía Internacional que un país como Ucrania, con lo complicado que está por debajo, que le debe al fondo también, pero está por debajo de nosotros. Sí, la Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Es el que más le debe. Sí. Eso es así. Así de crudo, así de triste. Pero bueno, y eso nos genera lo que dicen que el fondo, con respecto a los jubilados y demás, que habría una interacción, te estoy metiendo en un tema político, pero hay una interacción en donde el fondo estaría pidiendo también, que pide decisiones a tomar. Che, mirá, con esto vetalo. ¿Puede ser? ¿Es un punto así? En realidad, lo que el fondo pide es que no se utilicen las reservas que le prestó para poder hacer banca a este modelo y entonces el gobierno está apretando los zapatos en donde puede o en donde le parece que es conveniente. Un pedido indirecto. Claro. Ahora, ¿se conoce con exactitud cuando hay una intervención por parte del Banco Central? Siempre pensar que el presidente lo quería cerrar, lo útil que le está haciendo. Cuando hay intervenciones por parte del Banco Central, de saber exactamente cuánto salió a vender para tener una idea. La semana previa a las elecciones rondaba un promedio de 150 millones de dólares diarios, digamos. Diarios. Con esa tasa de intervención iban a liquidar todas las reservas que tenía, así que claramente hubo un apoyo. De hecho, hoy el gobierno renovó el total de la deuda que tenía pendiente a pagar hoy, la renovó con los propios acreedores, pagando tasas altísimas, pero lo logró renovar. Es parte de lo que estoy diciendo, que hubo un empujoncito y ayudó a esas expectativas positivas que hoy de vuelta generó, al menos financieramente, ¿no? Dicen que hay malestar en los bancos, porque lo que ya se le había pedido anteriormente, ahora se le sigue pidiendo. Puntualmente hoy hubo un pedido por parte del Ministerio con respecto a algunos cambios que tienen que hacer. Lo que hicieron los bancos hoy fue prestarle nuevamente al Banco Central para diciembre, enero y febrero. Es tan corto el plazo y tan, digamos, cruda la realidad que están prestándole hasta 60, 90 y 120 días al gobierno. Hoy las letras que se intercambiaron, o sea, que se roleó nuevamente en el Banco Central. Este movimiento del dólar, la gente, hablando, ¿no?, en lo macro, ¿están conformes aquellos que están con las importaciones, exportaciones? ¿Es el número que esperaban, el campo también? Sí, y creo que mucha de la expectativa de la parte productiva estaba esperando un pequeño reajuste del dólar y lo sigue esperando a final de año. El dólar futuro está en 1.700 pesos, así que seguramente en los próximos meses o después de las elecciones veremos aumento del dólar. Y más ahora te diría que a partir del lunes el gobierno dio un giro en su política monetaria y ha bajado las tasas de interés. Así que va a haber un poquito más de presión de demanda hacia el dólar. Sí, de todas maneras, él dijo que compraran el que quisiera, es lo que dijo Caputo. Pero bueno, así que por lo tanto, en la proyección, ellos proyectaban un dólar en 1.700 para fin de año, ¿me decís? Para un poco menos, pero después de las elecciones ya
informes de banco. Hoy incluso un informe digo el banco, ¿no? Sí. El BBVA decía 1.705 pesos para diciembre, principio de enero del 2026. Por un lado, decís, dentro de lo macro lo están esperando, pero en lo micro lo vamos a sufrir a la hora de ir a comprar, porque en algún momento el margen de devaluación va a caer por su propio peso. Tal cual, aparte, hoy el gobierno está sosteniéndose con deuda, con esta deuda que está roleando del Tesoro. Digamos, no tiene nada, no puede gastar las reservas o poco puede intervenir desde el Banco Central, así que lo está haciendo con deuda del Tesoro. Que nada, se está haciendo una bola importante. En otro momento otros gobiernos lo hacían con impresión de billetes, digamos. Tenés que pagar, digamos, tu déficit y una cosa es pagarlo con billetes, otra cosa es pagarlo con deuda. Es más o menos lo mismo. Estás haciendo una bolita peligrosa a pronto o a meses vista, ¿no? Ahora, ¿la compra es por goteo? ¿Tiene que ver con el mercado minorista? ¿Puede afectar tanto como marca? No, lo que están acá jugando son grandes jugadores. Y si llega a saltar del plato, como lo hizo en su momento, JP Morgan, que aconsejó a sus inversores salirse del roleo o del carry trade, eso repercute muchísimo. Eso sí juegan y mueven el plato. ¿El apoyo del fondo fue con mayor aporte económico o es un apoyo en realidad? Ambas cosas. Un apoyo primero con el dedito a favor. Los bancos tomaron y entonces rolearon deuda. Y seguramente va a haber algún préstamo, algún crédito o algo que empuje por lo menos hasta las elecciones este modelo que claramente está haciendo mella en la parte real, ¿no? Nos jugamos mucho con la parte financiera que hace mucho ruido, pero la parte real no termina de reactivar, ¿no? Qué complejo, realmente. Bueno, así que hacer una proyección es difícil. Aunque ustedes lo tienen un poco más en claro, pero es difícil. Estaríamos parándonos en esos números. 2% de inflación, un poquito más el próximo mes seguramente. El dólar a un 1.600, 1.700 y vamos a ver cómo sale con las elecciones, porque lo político también juega mucho a final de año. Y claramente un nivel de actividad alicaído, ¿no? Alicaído y con bastantes problemas para sostenerse. Y lo más peligroso de todo, lo más cruento, es ya empezando a mermar por goteo empleo, ¿no? Sí. Ahora, escuchaba, yo te aprovecho porque leía hoy una nota que le hacían a un economista especialista en comercio, haciendo referencia a algo que nosotros también lo estamos viviendo en Villa María y hemos hecho nota con la gente de AERCA, que es la cantidad de negocios cerrados. Sos de Villa María, das una vuelta en el centro y te encontrás lamentablemente con un montón de carteles de se alquila, inclusive hay porcentajes. La gente de AERCA dice, por mes lamentablemente están cerrando, no cambiándose de localidad, cerrando en Villa María 3 comercios por mes. Ese es el triste promedio, inclusive muchos comercios de muchos años. Lo que él proyectaba y decía como economista de que vamos a tener que entender un cambio, hablando de Córdoba capital, que se está viviendo lo mismo, en donde se encuentran ellos, bueno, hay mucha galería en Córdoba, ¿no? Y lo que dicen es que vamos a un cambio en donde cada vez espacios más chicos, menos hiper, más supermercado, menos shopping, o por lo menos más comprimidos en el espacio físico. Y lo que decía, van a tener que entender aquellos que están en las galerías, en el centro de Córdoba, que para poder activar la economía van a tener que vender lo mismo de alguna manera. O sea, lo que decía es, todos los que están en el rubro, por ejemplo, de ropa y juguetes para chicos, que se concentren en las mismas galerías. Porque dice que se demuestra en el mundo que por ese camino sería el de lograr estabilizar o que la gente vuelva a comprar en el centro y no hacerlo en sus barrios o directamente comprar por internet, que es el gran problema que tenemos. Claro, eso a eso me iba a ir, ¿no? Nos estamos atravesando hoy una revolución tecnológica, estamos en el medio de la marea, en el medio de la tormenta, y realmente hay un cambio de paradigma, porque hoy te diría que más del 50%, 60% en algunos rubros ya se consumen por internet. Y creciendo, con lo cual le diría a los comerciantes de Villa María que urgentemente apuesten a invertir, a ayornarse a ese modelo de negocio, porque claramente que va a haber menos consumo físico, digamos. Pero él decía algo más, decía, van a tener que entender e interpretar por parte de aquellos que son locatarios, los propietarios de los locales comerciales en los centros de las grandes urbes, que no van a ganar lo mismo que se ganaba antes, que antes se alquilaba de manera onerosa, por lo menos se hacía una cifra importante, y que van a tener que entender que van a tener que bajar los alquileres, porque hoy por hoy esos alquileres que antes se podían pagar, hoy no los pueden pagar los comerciantes. Doy una referencia y no se asuste el sector inmobiliario de Villa María.
el centro de Buenos Aires, lo que es calle Florida, hay una crisis inmobiliaria donde las propiedades, es un páramo, es un cementerio. Vayan a Buenos Aires y los que han tenido ocasión de visitarlo 20 años antes, y vayan ahora y van a ver lo que es. Una crisis de una envergadura gigantesca. Se ha transformado la parte bursátil y también la parte económica, ¿no? La parte económica cara a cara, ¿no? Hay locales en el centro que los comerciantes se peleaban por cuando quedaba vacío a ver quién lo agarraba, porque son lugares estratégicos y esto no está ocurriendo. Son esos locales los que están vacíos, evidentemente por el precio, ¿no? Sí, sí. Y interpreto. Vamos a los próximos años, próximos lustros, a cada vez menos relevancia el espacio físico, digamos, Alfredo. La ubicación. Sí, sí, claramente. Alfredo, gracias por venir. A ustedes, como siempre. Sí, avanzamos, hay mucho para desarrollar. Decíamos, vamos a estar con otros temas, vamos a hacer referencia a informaciones que tienen que ver con el último momento también. Y también decíamos que la noticia va a estar atado al ámbito local, pero también en lo internacional vamos a tener algunos detalles en el ámbito deportivo. Buscamos la pausa, lo hacemos, pausa, solo pausa.